Gracias. Señora consejera, que no está, señores del Gobierno, hace una semana presentábamos aquí una interpelación urgente por la que poníamos sobre la mesa la necesidad de que por esta comunidad autónoma se tomara la decisión de equiparar, en los mismos términos que se hizo por el Gobierno del Estado con los empleados públicos de la Administración del Estado, equiparar la devolución de una parte de la paga extraordinaria de 2012 arrebatada a los empleados públicos en nombre de una crisis estafa y la eliminación y la devolución también de los días adicionales conseguidos, entre otros derechos, a través de décadas de negociación y de presión por parte de los empleados públicos con los responsables de las administraciones. En ese momento, por parte de la consejera, se expuso aquí la coincidencia en la necesidad de la devolución de esos derechos eliminados, pero a la vez planteaba las dudas que había para la aplicación práctica, No parecía que hubiera ningún problema en cuanto a la justicia de lo que se planteaba, pero sí se ponían obstáculos que en la práctica lo que hacían era imposibilitar que esos derechos se pudieran recuperar. Y lo decía en base a una disponibilidad presupuestaria que, al menos desde este grupo parlamentario, no podemos contrastar. No podemos contrastar porque en esta Administración no es posible saber cuál es el estado de la ejecución presupuestaria al día. No podemos contrastar porque las informaciones para saber cuál es el estado de las diferentes partidas no están a nuestra disposición. Y ese es un problema de transparencia que ya nuestro grupo trajo más veces aquí y también lo va a seguir trayendo a lo largo de toda la legislatura, porque en eso somos vamos a ser bastante persistentes, también en otras cosas. Vamos a ser bastante persistentes y eso, claro, es un problema a la hora de poder analizar con rigor cuáles son las causas reales de que se pueda o no se pueda tomar en consideración lo que se planteaba por el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Tendríamos que hacer una primera precisión. La primera precisión sería la falta de previsión presupuestaria por parte del Gobierno asturiano para con este asunto, con el asunto de la paga. Falta de previsión porque en su momento, cuando el decreto de recortes en 2012 ya se planteaba que sería el año 2015 cuando se debería abordar la devolución. Eso debería haber sido contemplado por un gobierno como este. Debería haber sido contemplado. Pero vamos a empezar por la otra parte que parece como más fácil de solucionar. Se hablaba de que había problemas de organización administrativa para poder acometer uno de los dos puntos que planteaba nuestro grupo parlamentario. Me dirijo a usted porque creo que es el interlocutor que tengo que dirigirme del Gobierno, supongo, ¿no? Organización administrativa se decía que era el obstáculo que había para poder aplicar la devolución de los días adicionales. Nosotros lo que le planteamos es que, contando, como van a contar, con la responsabilidad de los empleados públicos, tomen la misma decisión que se tomó para los empleados públicos de la Administración del Estado, que alarguen el periodo de disfrute hasta el 15 de marzo de 2016, que podría ser también otro periodo, para poder encajar las posibles disfunciones que se puedan ofrecer a la hora de desempeñar los servicios públicos necesarios. Y respecto a la paga, lo que se está pidiendo aquí es la devolución de un 26,53, creo que es, por ciento de la paga extraordinaria, porque esto va por trozos, O sea, se dio un trozo ilegal, por otra parte, por haberse aplicado de forma retroactiva. Ahora se va a dar otro trozo y se plantea dar otro trozo. Creo que el presidente dijo que para el 2016 otro trozo y otro trozo más para el 2017. Esa era la previsión que al menos había por parte de este Gobierno. Lo que estamos hablando son de 19 millones de euros, que supone un 0,5 del presupuesto. No es una cifra desdeñable, para nada, ¿no? Es una cifra que tiene cierta importancia. Desde luego que creemos que hay dentro del presupuesto y dentro de las posibilidades de la Administración lugares de donde extraer este dinero. El ministro de Economía lo decía, y yo lo digo desde el respeto a su profesionalidad, ¿no? Que puede haber liquidez y lo que se trata es de traer dinero de unas partidas o de otras.
Esa es la cuestión, porque en la política, como ya dije la semana pasada, la política son prioridades, ¿no? Y dentro de esas prioridades parece que no están los empleados públicos. Nosotros les vamos a decir alguna idea, pero primero queremos hacer referencia a un par de datos que salían estos días. Por una parte, que la bajada de los tipos de interés de la deuda ocasionó a esta Administración un ahorro de unos 24 millones de euros, según datos que se publicaron estos días atrás. Segundo, que parece ser que hay un repunte de los ingresos en dos impuestos cedidos importantes. Uno, el impuesto por transmisiones y otro, el impuesto por sucesiones, por herencias. Son datos buenos, que con eso no se quiere decir que ya está ahí lo tienes, ¿no? Sino que simplemente tenemos que apuntar que parece ser que hay una tendencia distinta a la hora de ver con qué recursos empiezan a contar las administraciones públicas, en este caso concreto la Administración asturiana. Pero mire, en las plantillas de personal, en el capítulo 1, todos los años se presupuestan las plantillas de empleados públicos. Los impedimentos para cumplir con la tasa de reposición hacen que haya muchas plazas vacantes. Calculamos que más de 2.000 en este momento en la Administración del Principado de Asturias, vacantes puras que se presupuestan, pero sin embargo luego no se ejecuta el gasto porque no se pueden cubrir las plantillas, no se pueden cubrir esos puestos de trabajo. Solamente entre personal funcionario y laboral de la Administración central, excluida sanidad y educación, hay 613 plazas en este momento. 425 funcionarios, 138 laborales, 188 laborales me parece que son, que en total prácticamente el ahorro generado con estas vacantes puras solamente de ese aspecto ya serviría casi milimétricamente para poder cubrir los 19 millones de euros que en este momento se adeudan a los empleados públicos asturianos por la paga. Hay más, tienen una sección 31 del presupuesto, el cajón desastre, la hucha de reserva, donde este año se presupuestan 9.100.000 euros y hay disposición presupuestaria todavía, con los datos de ejecución que tenemos, que son los de 30 de junio, hay disposición presupuestaria para poder acometer también parte de ese gasto. Pero no solamente eso en lo que respecta a esta moción concreta, ¿no? A la posición para este año, pero para otros años les vamos a advertir buenamente de que deben tomar previsiones con algunas cuestiones. Por ejemplo, para el año que viene nosotros no vamos a poder admitir que se gasten en asesores, en 37 personas en esta Administración, en asesores del Consejo de Gobierno, en asesores de la Presidencia y de las consejerías, se gasten 1.697.000 euros para 37 personas, que supone prácticamente el 10% de lo que se adeuda a 30.000 personas para restituir un derecho como es la paga extraordinaria suprimida de forma injusta. O tampoco vamos a permitir, creemos que es cuestionable, que se planteen subvenciones institucionales tanto a la FADE como a comisiones obreras y UGT que nos llevan 1.350.000 euros por representación institucional. Y no lo decimos porque no creamos que deban ser, que deban existir las organizaciones sindicales y desde luego las organizaciones que pueden representar el tejido social, sino porque creemos que la Administración pública debe establecer cuáles son las prioridades, porque resulta que cuando llegan las prioridades no hay dinero para ellas. Entonces, acotemos cuáles son nuestras prioridades. Para el año que viene vamos a tener que acotarlas. Como también tendríamos que acotar otras cuestiones, como por ejemplo los millones de euros que tenemos hipotecados en manos de patentes informáticas multinacionales. Acabo en un momentín. Multinacionales informáticas y empresas y grandes empresas que tienen hipotecada esta Administración cuando resulta que tenemos unas plantillas de empleados públicos que pudieran a lo mejor acometer que pudieran a lo mejor desempeñar esos cometidos. Son prioridades. Creemos que en este momento ustedes deberían intentar apoyar esta moción, coger conciencia de que, coincidiendo como coincidimos en el objetivo, que el objetivo tenemos coincidencia todos los grupos, lo que sí creemos es que hay posibilidades, que exploren las posibilidades para ello. Y es más, como creemos firmemente desde nuestra responsabilidad que es posible abordar esta tarea, es por lo que pedimos que su grupo parlamentario no se desmarque y apoye esta moción, porque creemos que es una cuestión justa y posible. Gracias.